Hola, queridos amigos y colegas. Es un placer para mí poder compartir con ustedes lo que está sucediendo con la peste porcina africana. Como ustedes saben, es la principal amenaza, una que jamás habíamos tenido en la industria porcícola. Así es esta enfermedad. En este momento es el problema más grande que tenemos, porque está cambiando muchas cosas. Está cambiando el comercio de la carne de cerdo, está cambiando los servicios de salud animal y está cambiando el futuro de muchas cosas. Y pareciera que no hay manera de parar esta enfermedad en particular. De modo que el día de hoy haremos una revisión con ustedes de los temas de esta agenda que preparé para ustedes. Lo primero será revisar la situación global, especialmente el impacto económico que está teniendo la enfermedad, y por otro lado voy a echar mano de mi bola de cristal para ver si puedo decirles también qué nos depara el futuro. Vamos a revisar también las características de la peste porcina africana. ¿Qué podemos hacer para controlar esta terrible enfermedad? ¿Cuáles son los principales puntos para el control de la misma, de su vigilancia, que es difícil de hacer, su detección temprana y los planes de contingencia? También vamos a hablar acerca de la situación de las vacunas. ¿Tendremos una vacuna a futuro o no? ¿Qué tan lejos estamos de una vacuna? Y por último, ¿cuál será el futuro de la situación de la peste porcina africana? En particular, lo que espero que sucederá en los próximos 4, 5, 6 años. De modo que, en este momento, como saben, y como ya mencioné al principio, es la principal amenaza que tenemos en la industria porcícola a nivel mundial. Actualmente la peste porcina africana está afectando a 4 continentes. El último continente en unirse a este club fue Oceanía, y la enfermedad está afectando a más de 50 países. Ellos en particular tienen 7 diferentes escenarios epidemiológicos, lo cual significa que la enfermedad no tiene el mismo comportamiento en un lugar o en otro. Existen varias diferencias que resultan importantes y que yo quisiera resumir para ustedes. Una cosa que es importante recordar es que, en este momento, la enfermedad está afectando aquellas áreas en las que encontramos más del 78% de la producción porcícola global. Eso significa que el 78% de todos los cerdos en el mundo enfrentan una situación peligrosa. Esta situación está afectando particularmente a Asia, ya que es donde la enfermedad está creando más problemas, una mortalidad más alta, y en este momento, como pueden ver, ya han reducido su producción considerablemente. Y esta es la situación. China va en descenso, Vietnam va en descenso, China ahora solo representa el 44%, casi el 45% de la producción mundial, Vietnam 3.19%, Rusia 2.9% y Filipinas 1.6%. De manera general, el 52% de la población porcina global ha estado enfrentando problemas actualmente. De modo que esta es la situación y cómo están siendo afectados los diferentes países, y particularmente podemos ver la evolución de la producción de carne de puerco a nivel mundial en esta imagen. En ella podrán ver que China, bueno, como ya lo mencioné, ha tenido una disminución del 20%, y lo mismo sucede con Vietnam, un poco menos desde luego, aparte de las Filipinas, etc. Entonces, ¿cuáles son los países importadores de carne de cerdo? Es decir, ¿cuáles son los países que por esa situación ya tienen que importar carne de cerdo? Como pueden ver aquí, China es el importador número 1, aunque hay otros países que están importando bastante también. Todos los países asiáticos en particular los podemos ver aquí. Podemos ver de nuevo a las Filipinas y podemos ver otros países que están siendo afectados también. ¿Y cuáles son los países que están aprovechando la oportunidad para sustituir estas disminuciones y exportar con la mayor cantidad de animales en este momento? Tenemos, como saben, a la Unión Europea, que somos los número 1 en este momento, los Estados Unidos en segundo lugar, seguidos por Canadá, Brasil, México y Chile. Estos son los 5 principales o 6 principales países que ya están exportando más. De modo que el punto aquí es, con todos estos cambios, ¿cuál va a ser el impacto para la industria? ¿Van a continuar? Es decir, ¿estos países van a seguir exportando? ¿Continuará la enfermedad en China durante mucho tiempo, etcétera? Veamos la situación para que puedan entender cuál es, en este momento,
la situación de la peste porcina africana. Vamos a comenzar con África, que, como ustedes saben, fue el lugar de origen de la peste porcina africana, en donde se detectó el virus por primera vez. Y ahí tenemos dos escenarios epidemiológicos en particular. El primero es el de África Oriental y Meridional, y el segundo se refiere a la parte occidental del África. En la parte occidental del África, en realidad no habrá problemas en absoluto para implementar un buen plan de contingencia y un buen control. Será muy fácil, pero es muy diferente la situación en África Oriental y Meridional, y les voy a explicar por qué. Como ustedes saben, ahí en Kenia se encuentra el lugar en el que la peste porcina africana se describió por primera vez. Y en este lugar, en África Oriental y Meridional, tenemos los 24 diferentes genotipos. Todos los diferentes tipos de virus de peste porcina africana ya están presentes en esta parte del mundo. Y ellos tienen una situación especial y particularmente compleja. Una situación muy complicada. Lo primero tiene que ver con lo que llamamos los ciclos selváticos y domésticos. Y esto se debe a que estas dos poblaciones silvestres que les muestro, estos animales, los facóqueros y los cerdos salvajes, estas dos especies pueden infectarse con el virus de la peste porcina africana, pero el virus jamás se reproduce en grandes cantidades en la titulación del virus. Eso significa que el título de la peste porcina africana después de infectar a estos dos animales jamás excede de 10 a la 2. Con 10 a la 2, en realidad estos animales no padecen la enfermedad de la peste porcina africana, son tolerantes a la enfermedad, pero el virus está ahí, de modo que estos otros vectores que veremos aquí en la imagen incluyen a la garrapata Ornithodorus movata, que es la que va a morder a estos animales. Y no solo son un vector mecánico, también son un vector biológico, lo que significa que van a replicar el virus y aumentarán el título del virus a 10 a la 7 o 10 a la 8, de modo que de nuevo infectarán a animales silvestres y domésticos. Por ello, este ciclo es muy difícil de detener, porque estos animales, los cerdos salvajes y los facóqueros, en realidad no mueren de peste porcina africana, se mantienen virímicos todo el tiempo. El ciclo permanece totalmente activo. La única manera de detener la situación será protegiendo a los facóqueros y a los cerdos salvajes con una vacuna potencial, tal vez en un futuro cercano. La situación en Europa también es bastante complicada. Como ustedes saben, desde 2007, cuando el virus comenzó en el Cáucaso, de ahí se propagó muy rápidamente a través de la Federación Rusa, extendiéndose a Ucrania, a Bielorrusia y desde luego a varios países de la Unión Europea. El país infectado más recientemente en la Unión Europea fue precisamente Grecia en el año 2020. Fueron ellos el país afectado más recientemente aquí en la Unión Europea, Grecia. Pero pueden ver aquí que tenemos varios países ya afectados por la peste porcina africana. En estos escenarios, los escenarios europeos, distinguimos dos que resultan de interés particular. El primero es el que ha tenido lugar en la parte oriental, en donde ya tenemos una importante combinación de jabalíes y cerdos domésticos afectados. Típicamente estamos hablando de granjas con muy bajos niveles de bioseguridad, en donde resulta muy fácil que los jabalíes ingresen saltando, y también por otro lado existen muchas granjas familiares en las que encontramos cantidad de cerdos corriendo por todos lados, con muy bajos niveles de bioseguridad, de modo que hay una combinación de jabalíes y cerdos domésticos. En el lado opuesto está la zona de la Unión Europea, en donde la mayoría de los países ya han sido afectados, principalmente por los jabalíes, de modo que la infección se da principalmente en jabalíes con infecciones esporádicas en cerdos domésticos. Estas son las dos situaciones que tenemos en la Unión Europea. Ahora bien, en Asia, como saben, la situación ya es bastante complicada. La enfermedad se ha propagado muy rápido, demasiado rápidamente. Jamás esperé que se propagaría tan rápido. Pero, como verán, las razones son evidentes. Al abordar este punto juntos, verán que las condiciones en las que algunas de estas granjas producen cerdos son un verdadero paraíso para el virus de la peste porcina africana. Recientemente, en 2020, el virus pasó también al continente de Oceanía. Llegó al continente de Oceanía, en donde varias islas ya han sido afectadas.
Como ustedes saben, el año pasado, en el 2020, el virus llegó a Nueva Guinea, lo mismo que a la India. La India ya se vio afectada por la peste porcina africana. Los aspectos que me sorprendieron y me siguen sorprendiendo mucho es que, de acuerdo con la información de diferentes autores, como pueden ver aquí, esta es la situación al 2017. Fíjense en la población, es decir, en la densidad de población de jabalíes en esta área, que es muy importante. Estoy hablando de los círculos en color rojo, en donde verán las poblaciones de jabalíes en esta área de la derecha. Sin embargo, el número de brotes reportados a la fecha han sido solo 3. Pero si se fijan en la Unión Europea, en donde tenemos menos poblaciones, en comparación con las zonas en rojo, nosotros aparecemos en amarillo, tenemos muchos brotes en poblaciones de jabalíes. Estamos hablando de 7.700 brotes entre los años 2016 y 2019. Eso significa que probablemente lo que estamos viendo, es decir, todos estos grandes brotes, los que ya se han reportado en Asia únicamente relacionados con cerdos domésticos, significan que tendrán muchos más en jabalíes, y eso podría ser muy importante para la transmisión, y probablemente jugarán un papel muy importante en la transmisión en otros países, y esto es algo que debemos de tener en mente. ¿Por qué Asia es un paraíso maravilloso para la peste porcina africana? Bueno, porque existen algunas tradiciones, algunas prácticas educativas que promueven ciertas conductas que son terribles e impiden detener el virus. Estas son algunas que quiero compartir, como el uso de la sangre como alimento para animales. Esta es una tradición muy común en Asia, sobre todo en granjas familiares y en granjas de traspatio. También está el uso de sobras de comida para alimentar a los cerdos, lo cual déjenme decirles que es terrible, porque el virus entra en un ciclo y se produce la infección. Esta carne se infecta y luego se consume. Con ello producen carne contaminada. Yo estoy en contra de alimentar con sobras de comida. También está el problema de la falta de compensación o de apoyos para las granjas o granjeros que enfrentan infecciones. Esta falta de apoyo significa que si estas granjas registran una infección, tratan de vender los animales que todavía están vivos. Incluso tratan de enviarlos a rastros, lo cual significa que mucha de esta carne ya está contaminada. Y de manera particular, es muy importante tener en mente que la sangre es uno de los medios más fantásticos para el transporte del virus. En una sola gota de sangre, el virus puede tener hasta más de 3 millones de copias producidas del mismo, de modo que ya se imaginarán las concentraciones que puede haber, o qué tanta concentración puede existir en un camión o vehículo que ha transportado animales infectados. Y eso sucede en granjas, principalmente en granjas con bajos niveles de bioseguridad, porque hay muchas granjas de traspatio, granjas familiares en las que los animales viven en las casas. Y desde luego también existen algunas maravillosas y con altos niveles de bioseguridad como esta que ven aquí. El problema con las granjas de bajo nivel de bioseguridad es que usan, como ya lo mencioné anteriormente, por tradición, la alimentación con restos de comida, usan sangre combinada con granos, por ejemplo, para alimentar a los animales y otras prácticas. También tratan de vender carne ya contaminada y eso es un gran problema para la rotación continua del virus. En las de alto nivel de bioseguridad, la situación es mucho mejor, particularmente en algunas muy buenas como esta, que es una granja muy segura. Esta la vi en China, pero en las otras, el mayor problema que tienen es que como tienen una cantidad tan grande de animales en estas granjas, cuando tienen un brote, tratan de detenerlo rápidamente, sacrificando a los animales. Y en un esfuerzo por reponer a la población rápidamente, comienzan la reproducción de animales de inmediato. Y eso en ocasiones induce reinfecciones porque, como ustedes saben, las poblaciones necesitan algo de tiempo antes de reiniciar el proceso y muchas pruebas, incluyendo el uso de animales centinelas. De modo que uno de los problemas más grandes que me preocupa en este momento en Asia es el ciclo que está teniendo el virus por el ingreso de tanta carne contaminada al mercado. En consecuencia, fabrican productos con esta carne, con toda esta carne contaminada,
y estos productos se vuelven a usar para alimentar animales con restos de comida, de modo que tenemos un ciclo de la peste porcina africana que continúa. Y también es esa la razón por la que muchos países que han estado estudiando las infecciones potenciales en productos provenientes de algunos países asiáticos siempre encuentran virus, porque existen muchos virus en estos tipos de productos. De modo que, con estos escenarios particulares que he resumido para todos ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuánto tiempo podríamos esperar que persista la peste porcina africana? Bueno, yo les propongo usar mi bola de cristal para hablarles de estos 3 escenarios y posibilidades diferentes, en caso de que tengamos una vacuna o en caso de que no la tuviéramos. Más adelante hablaré de cuánto tiempo creo que tardará la vacuna y cuáles son las probabilidades, altas o bajas, de contar con una vacuna comercial. Y es por eso que he tratado de separar las 3 ideas en estos 3 escenarios. Vamos primero al continente africano. En el recuadro negro superior tenemos el escenario con vacuna. En el mejor de los casos, en África, particularmente en el África Oriental y Meridional, la enfermedad estará ahí por lo menos entre 10 y 15 años, incluso con una buena vacuna, con una vacuna segura. En el segundo escenario, en Asia y Oceanía, el escenario es que, en caso de contar con una vacuna, la enfermedad, como mínimo, continuaría de 5 a 6 años. Y eso es lo que yo espero con la vacuna. En el caso de Europa, la situación será mucho mejor. ¿Por qué? Porque Cerdeña ya está libre. Eso se va a declarar muy pronto. Y tenemos la otra parte, porque está la parte oriental y la parte occidental de Europa. En la parte oriental, la situación será un poco más complicada. Ahí podría continuar entre 5 y 6 años y de hecho en algunas áreas continuaría siendo endémica. En la situación de la Unión Europea, solo existe el problema de los jabalíes. Así que, si contamos con una buena vacuna y solo el problema de los jabalíes, probablemente tendremos una solución rápida a nuestra amenaza de peste porcina africana. Lo mismo sucedería en Oceanía. Sin la vacuna, ellos, lo mismo que muchas áreas en Asia, podrían ser endémicas, y lo mismo sucedería con África, de modo que aquí pueden ver la diferencia entre los 10 y 15 años, de 5 a 6 años y de 2 a 6 en el mejor de los escenarios. Hablemos ahora de la vacuna. Como ya les dije, todavía no existe una vacuna comercialmente disponible, pero existen avances bastante importantes en cuanto al potencial de contar con esta vacuna. Voy a revisar con ustedes por qué se han dado estos avances y cuál es la situación al día de hoy en cuanto a esa vacuna potencial, una vacuna comercial. Ya sabíamos desde hace muchos años, pero sobre todo en este último año, en el que hicimos varios experimentos, que la vacuna inactivada no funciona contra la peste porcina africana. No hay manera de inducir inmunidad en la peste porcina africana con una vacuna inactivada. También sabíamos, desde hace mucho tiempo, desde la aplicación de la primera vacuna que se usó en España y en Portugal, que fue una vacuna atenuada, sabemos desde aquel entonces que la vacuna atenuada puede inducir protección, por lo menos una protección homóloga, y ese fue un descubrimiento importante. Sin embargo, también sabemos que algunas de estas vacunas atenuadas pueden provocar efectos secundarios. Esa es la razón por la que en la década de 1960 detuvimos la vacunación en ambos países, Portugal y España. Hoy en día, sabemos que existen algunas vacunas atenuadas que no provocan estos problemas de efectos secundarios, y esto es muy importante. Para mí, la vacuna atenuada sigue siendo uno de los candidatos más importantes para una vacuna futura. Esta vacuna atenuada puede ser de 2 tipos. La primera puede ser una vacuna atenuada naturalmente como aquellas con las que estamos trabajando. Si se aísla en un animal, este puede sobrevivir perfectamente a la enfermedad sin virus en los tejidos, totalmente inmune, y en este sentido hay estudios muy importantes. Pero también tenemos la posibilidad de contar con una cepa natural atenuada que también podría eliminar algunos de los genes virulentos de los que ya sabemos bastante. Lo digo porque el conocimiento de la vacuna contra la peste porcina africana
tiene que ver más con el conocimiento que ya tenemos acerca de los genes virulentos que con la respuesta inmune de la célula. En el caso de la respuesta inmune, sabemos que hay muchos mecanismos humorales y celulares involucrados en la protección contra la peste porcina africana, y todos ellos son importantes. Pero también sabemos que los animales que pueden sobrevivir a la infección, especialmente con algunas vacunas atenuadas, naturalmente o no, pueden tener una protección bastante importante, incluso en poblaciones con números elevados. Y eso es importante. Y el mecanismo, como les dije, es una combinación de mecanismos humorales. Los anticuerpos son importantes aunque no sean neutralizantes, y lo mismo sucede con la inmunidad celular. Pero no sabemos cuáles son las proteínas que inducen esta respuesta inmune, y esa es una de las razones por las que resulta tan difícil inmunizar con las proteínas solamente, o saber exactamente cuáles son las proteínas que ofrecerán la protección. En cuanto a la genética, en el caso de los estudios genéticos y los estudios moleculares, tenemos un conocimiento mucho mayor. Las tecnologías más recientes nos muestran un número bastante elevado de genes involucrados en la virulencia de la enfermedad. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que, si eliminamos esos genes virulentos, les daremos a los animales una buena posibilidad de inducir la inmunidad. Y es exactamente eso lo que pensamos hoy que tendremos a futuro. El futuro serán las atenuadas naturalmente, que podrían ser con eliminación génica o no, es decir, sin los genes virulentos, y la otra posibilidad, una muy buena posibilidad, será la vacuna con eliminación génica. Estas son las dos posibilidades y los prototipos más importantes que tenemos en este momento para la peste porcina africana. Ya sabemos, por otro lado, que las vacunas subunitarias no funcionan tan bien como las de ADN, no ofrecen buena protección. De modo que, una vez más, resumiendo, vacuna atenuada naturalmente, y probablemente la de eliminación génica atenuada en caso de necesitarse por seguridad, y las de eliminación génica son el futuro a corto plazo. Uno de los proyectos que ya está trabajando en algunos de estos prototipos es el proyecto conocido como VACDIVA. El proyecto VACDIVA es un proyecto financiado por la Unión Europea con 10 millones de euros, y este proyecto en particular ha estado trabajando y estará trabajando durante los próximos años, y empezó en noviembre de 2019. En este proyecto, como ya les comenté, están involucrados 10 candidatos a vacunas. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es ofrecer una vacuna segura y eficaz para jabalíes y cerdos domésticos. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque ambos están incluidos en el proyecto. En ambos casos, las vacunas serán vacunas DIVA, lo cual significa que será más fácil diferenciar entre animales vacunados e infectados. Y, por último, el proyecto VACDIVA también incluye un programa muy interesante con estrategias para el control y la erradicación de la peste porcina africana en diferentes escenarios epidemiológicos. Hay muchos equipos diferentes participando en el proyecto VACDIVA. Somos 14 equipos de la Unión Europea de diferentes países, incluyendo España, Holanda o Países Bajos, de Italia, de la República Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Latvia, además de Lituania y Portugal. Todos ellos, desde luego, pertenecen a la Unión Europea. Estos 14 equipos europeos trabajan junto con 3 equipos de fuera de Europa. Tenemos a colegas de China colaborando, también a colaboradores de África, del Instituto ILRI de Kenia que colaboran con nosotros, y también de Rusia. Están trabajando juntos con estos 3 prototipos. De estos 3 prototipos, uno ya está en fase de pruebas. Pruebas con animales, con jabalíes. Se trata de la primera vacuna oral para el jabalí euroasiático. También concluimos un experimento recientemente. No hemos tenido tiempo todavía para evaluar sus resultados a profundidad, pero fueron muy buenos, sin efectos secundarios en absoluto y con muy buena protección para los jabalíes. ¿Cuál es la situación de estos prototipos?
Este es en el que estamos trabajando y avanzando más rápido en este momento en el proyecto. Estamos haciendo estudios de estabilidad genética in vitro e in vivo. La mayoría de estos estudios ya concluyeron. Solo nos falta concluir un experimento in vivo. La parte de inmunización con sobredosis en jabalíes ya concluyó. El de duración de inmunidad todavía está en curso porque tenemos ya un grupo de animales inmunizados, así que continúa. La inmunización de animales domésticos con un número más grande de animales aún no concluye. De hecho, uno de nuestros socios está trabajando en ello. El proceso de adaptación DIVA todavía no concluye, pero puedo adelantarles ya que los resultados preliminares son bastante buenos. La parte de inmunización con cebo ya concluyó. Demostramos que los animales pueden ser inmunizados a través de cebo, y en los últimos experimentos todas las inmunizaciones fueron con cebo. Ahora estamos trabajando en la conservación de diferentes escenarios para el cebo, para saber cuánto dura el cebo, a qué temperatura, a qué nivel de humedad, etc. Este proyecto está en desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de este estudio, de esta investigación? Bueno, lo que queremos es tener un mundo libre de peste porcina africana. Este es definitivamente nuestro sueño y estoy convencido de que podemos lograrlo. De modo que nuestra meta es tener un mundo libre de peste porcina africana. Y eso es todo. Quiero hacer un reconocimiento a la Unión Europea por financiar esta investigación, lo mismo que a nuestro equipo ASF, al que pueden ver en la imagen, y a todos ustedes por su atención. Y espero que hayan disfrutado la presentación. Espero haberles dado algunos elementos para aclarar la situación presente y lo que viene a futuro en esta sesión. Muchas gracias.